Quiero empezar no con el libro, sino con usted y preguntarle qué experiencia y conocimientos aporta usted a este libro. Es una buena pregunta. Tuve mi formación en el Calvin College y luego en el Calvin Seminary. Y luego 6 años en la Free University concentrado en la hermenéutica bíblica y homilética. Y fue así que escribí mi disertación en esa área que fue publicada en 1970. Y después de eso fui pastor durante 8 años en Canadá y luego enseñé en el Calvin College. Fui a Edmonton para iniciar el PNC University College y luego fui al seminario durante 14 años. Y me retiré en 2004 con el fin de escribir más libros. Así que aportas experiencia no solo como erudito, sino como pastor y como alguien que ha entrenado a pastores extensamente. Sí, así es. También quiero dar otro paso atrás y volver al principio, porque Predicando a Cristo desde Daniel no es la primera vez que hace un libro así. Creo que en 1999 publicó Predicando a Cristo desde el Antiguo Testamento, al que nos vamos a referir en este vídeo, que es una obra más general. ¿Qué le llevó a dedicar la última docena de años de su vida a este tema? Bueno, cuando llegué a Calvin Seminary tenía que enseñar algunos cursos básicos, pero también optativos, y sentí mucho que la facultad debía ayudarme a decidir qué tema. Así que les di una docena de temas y les pedí que seleccionaran lo que consideraran más importante para los estudiantes, y salió Predicar a Cristo desde el Antiguo Testamento. Luego, como no pude encontrar un buen libro de texto, decidí escribirlo yo mismo, y ese fue el libro que se publicó entonces, en 1999. Y desde entonces ha publicado hasta ahora otros 3 libros: La Predicación de Cristo desde el Génesis, La Predicación de Cristo desde el Eclesiastés y también ahora en Daniel. ¿Por qué eligió centrarse en estos libros en particular del Antiguo Testamento? Porque son los más difíciles de predicar del Antiguo Testamento. El libro del Génesis es muy fundamental para la teología, así como para la comprensión bíblica. Pero fui a un Génesis para primero también, porque es la narración hebrea. Luego quise seleccionar otro libro difícil, en otro género, que fuera de sabiduría. Y eso se convirtió en el libro del Eclesiastés. Y después de eso pensé que ahora, que es otro libro difícil que no he trabajado todavía, y que es la literatura apocalíptica y que es Daniel. Ahora estoy trabajando en los Salmos, así que espero terminar eso en unos pocos años. No es un cobarde cuando se trata de predicar sobre el Antiguo Testamento, ¿verdad? No, la verdad es que no. Yo creo que es muy importante que los predicadores prediquen más sobre el Antiguo Testamento de lo que hacen ahora. ¿Por qué diría o por qué cree que los predicadores son a menudo tan reacios a manejar el texto del Antiguo Testamento en sus sermones? Bueno, por un lado, el idioma hebreo es mucho más difícil que el griego. Por otra, el Antiguo Testamento está a mayor distancia de nosotros que el Nuevo Testamento. Así que hay una gran brecha cultural histórica que tienes que cruzar en la predicación. Y creo que la predicación del Antiguo Testamento es más difícil. Además, predicar a Cristo desde el Antiguo Testamento es muy difícil. Una vez me invitaron a Noruega a dar unas conferencias acerca de la predicación de Cristo a partir del Antiguo Testamento, porque el obispo había incluido 2 textos del Antiguo Testamento en su leccionario y los luteranos de ahí no sabían cómo manejarlo. Eso demuestra lo difícil que puede ser. Sí, definitivamente es un desafío y conseguir lo que usted dice con bastante fuerza y regularidad. Es muy importante que los pastores no rehuyan estos textos. ¿Por qué? Bueno, por un lado, el Antiguo Testamento forma parte de la Biblia cristiana, y por otro debemos predicar toda la palabra de Dios.
Por otro lado, sin el Antiguo Testamento no se puede entender realmente el Nuevo Testamento, y por eso es muy importante predicar a partir del Antiguo Testamento, para que la congregación también tome conciencia de la importancia del Antiguo Testamento. Esas son dos razones. Me interesa lo que dice sobre que el Antiguo Testamento, tan integral al Nuevo Testamento, y creo que viene en foco en su libro más reciente. Y Daniel, usted mencionó que Cristo se refiere con frecuencia al libro de Daniel, no siempre de manera muy obvia. ¿Cómo aparece Daniel en los Evangelios? Bueno, algunos autores han afirmado que Jesús utilizó Daniel, tanto como cualquier otro libro, dado el tamaño de Daniel. Algunos autores llaman a Daniel el libro del Antiguo Testamento favorito de Jesús. Jesús toma el término Hijo del Hombre de Daniel, que es el que recibe toda autoridad, y se llama a sí mismo el Hijo del Hombre constantemente. Jesús sigue a Daniel con la visión del reino de Dios que viene. Y así hay varios enlaces, y Jesús también cita a Daniel y lo llama profeta. Así que hay muchos vínculos entre Daniel y los Evangelios. Aunque no hubiera vínculos, creo que usted seguiría diciendo que debemos tratar a Daniel y predicar sobre él de forma cristocéntrica, lo que puede ser un reto. Creo que algunos textos del Antiguo Testamento, como por ejemplo algunos de los textos mesiánicos de Isaías, son sencillos. Pero incluso los difíciles tenemos que abordarlos. ¿Cómo podemos hacerlo? Bueno, en mi libro Predicar a Cristo desde el Antiguo Testamento sugerí que hay 7 maneras de pasar del Antiguo Testamento a Jesús en el Nuevo Testamento. No sé si puedo recordarlas todas fácilmente. Está la progresión histórica redentora, donde se traza la historia hacia adelante hasta la venida de Jesús. Está la tipología, la analogía, temas longitudinales, que es algo similar a la progresión histórica redentora, la promesa de cumplimiento, esa es la más fácil, y luego las referencias del Nuevo Testamento. Y por último, a veces el contraste, utilizas el contraste. En mis libros hasta ahora he rastreado cada texto de todas estas maneras a Cristo, como pude. Pero entonces no quieres hacerlos todos en un sermón, ¿no? Seleccionas uno o dos de los mejores. Sí. ¿Puedes darnos un ejemplo de cómo usar uno o dos de los mejores para un texto familiar de Daniel? Siento ponerle en un aprieto. Bueno, está bien. Sí, hace un año que terminé Daniel, así que ahora estoy en Salmos, pero digamos que predica sobre Daniel 2. Donde Nabucodonosor tiene ese sueño acerca de esta hermosa estatua y luego una gran roca viene de una montaña y aplasta esta estatua. Entonces, en la interpretación, Daniel dijo que todos esos metales representan ciertos imperios. Y la piedra es el reino de Dios y aplasta todos los imperios mundanos. Y entonces esa roca empieza a crecer y cubre toda la tierra. Bueno, el punto de ese pasaje en particular, el tema que yo deduciría de eso, es que Dios no... ¿Cómo decirlo? El reino de Dios reemplazará a todos los reinos humanos. A partir de ahí se puede pasar al Nuevo Testamento, donde Jesús comienza su proclamación del reino de Dios que se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio y el reino de Dios estará aún cerca para nosotros. Si nos remontamos más allá, entonces el reino de Dios puede venir en cualquier momento. Uno de mis profesores en los Países Bajos utilizó el ejemplo de que con la venida de Cristo
Y en los últimos días estamos caminando a lo largo del borde del tiempo. Es como caminar por un barranco y en cualquier momento podemos caer. Así que estamos en los últimos días ahora y tenemos que estar preparados para ese reino. Y debemos mirar hacia adelante a ello, ya que sustituirá a todos estos reinos del mal que encontramos en el mundo de hoy. Así que se puede tomar un texto sobre un hombre, dos hombres, cuyos nombres apenas podemos pronunciar hoy, y convertirlo en algo que es oportuno y relevante para los cristianos. Tenlo por seguro. Sí, hay mucho miedo en Estados Unidos de que las naciones malvadas consigan armas atómicas, miedo de Irán, el miedo de lo que China va a hacer y que crece. Y entonces Daniel viene y dice, Dios es soberano. Él depone reyes y establece reyes. Y al final su reino va a venir. Así que Daniel, siendo una literatura apocalíptica escrita para Israel en el exilio, es muy relevante para nosotros hoy. Es un mensaje reconfortante, al igual que el libro apocalíptico de Revelaciones. Y el Nuevo Testamento ofrece mucho consuelo a los cristianos. Así que usted ha demostrado, creo que de manera bastante convincente, cómo se puede usar el libro de Daniel de una manera muy poderosa para predicar un mensaje oportuno de consuelo a los cristianos de hoy. ¿Cuáles cree que son algunos errores comunes que cometen los pastores al predicar sobre Daniel y en los otros libros del Antiguo Testamento? Bueno, uno de los errores más evidentes contra el que lucho desde que escribí mi tesis es el moral. Una vez escuché un sermón sobre Daniel 1 en donde Daniel y sus amigos rechazaron la rica comida del rey y rechazaron el vino, y el predicador empezó a moralizar. Dijo algo así, tal como Daniel, jóvenes deben evitar la comida rica, como Daniel, deben evitar el vino, y como Daniel deben evitar el sexo. Ahora bien, si nos remontamos históricamente, ¿cuál fue el mensaje de Daniel 1 para Israel en el exilio? La comida rica no estaba en su menú, el vino no estaba en su menú. Y en cuanto al sexo, es muy probable que Daniel y sus amigos hayan sido hechos eunucos, por lo que se perdió el punto totalmente. Así que moralizar es un gran peligro, creo, porque nos aleja del Evangelio de la gracia y del mensaje del texto. ¿Hay algún otro error común que se cometa que usted identifique? Bueno, otro especialmente con la literatura apocalíptica es que algunos predicadores usaron a Daniel para predecir el fin del mundo, y que esto fue hecho, creo que en 1844, por un hombre llamado Miller. Y más recientemente tuvimos un comentarista cristiano en la radio que proclamó que Jesús volvería, creo que fue en el año 2011, Harold Camping. Así es. Él más tarde se disculpó por eso, sin embargo, y dijo que estaba mal, y creo que es similar, es como una especie de orgullo. Tratar de predecir el fin del mundo cuando Jesús mismo dijo que ni el Hijo sabía, sino solo el Padre conoce ese día. Así que si Jesús no lo sabe, ¿cómo pueden los seguidores de Jesús decir que sabemos la fecha? Así es. Bueno, antes de terminar nuestra entrevista, ¿tiene algún consejo final para compartir con los predicadores que abordan con valentía estos textos del Antiguo Testamento, incluyendo Daniel y Eclesiastés y todos los demás? Creo que es importante que prediquemos los temas principales de las Escrituras. Cuando empecé como pastor, seleccionaba pasajes que eran muy difíciles, pero que quizá no eran centrales para el Evangelio.
Creo que en Génesis y Eclesiastés y ahora en Daniel también tienen libros que a menudo no se utilizan en la predicación debido a su dificultad y porque son tan controversiales y sin embargo el Evangelio y los temas del Evangelio son muy ricos en ellos. Así que yo animaría a los predicadores a seleccionar también los libros difíciles de la Biblia para predicar y con sus libros tendrán una guía útil a medida que avanzan. Muchas gracias de nuevo.